Buen día, se abre la audiencia en vista pública en el expediente 5121 del año 2016, formado por amparo en única instancia, en la acción constitucional promovida por José Antonio Alvisúrez Díaz contra la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal. La secretaria general adjunta de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria de la Corte. En el presente caso, se señala como acto reclamado la sentencia de fecha 17 de marzo del 2016 que declaró improcedente el recurso de casación por motivo de forma interpuesto por el postulante contra la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del ramo penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del Departamento de Guatemala el 18 de junio del 2015 dentro del proceso penal que se le sigue por el delito de homicidio. En su petición de fondo, el amparista solicita que al momento de dictar sentencia que en derecho corresponde, se declare con lugar la presente acción de amparo promovida por José Antonio Alvisúrez Díaz contra la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia y como consecuencia del otorgamiento del amparo se ordene dejar sin efecto la resolución de fecha 17 de marzo del 2016 y en consecuencia todas las anteriores hasta que se resuelva conforme a derecho. Siendo mi pretensión que se decrete por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones correspondiente el reenvío ante otro tribunal que resuelva conforme a derecho para demostrar mi inocencia. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme al objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. Puede hacer uso de la palabra el solicitante del amparo, requiriente de la vista pública, José Antonio Alvisúrez Díaz, quien actúa con el auxilio de la abogada Lorena Maribel Rosales Estrada de Sandoval, quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, honorables magistrados. Previamente a hacer el uso de la palabra, quisiera ver si es posible que le puedan quitar los grietes a mi patrocinado. ¿Que le puedan? Quitar los grietes que tiene mi patrocinado. ¿Él va a hacer uso de la palabra? No. ¿Hay alguna objeción de los señores del sistema penitenciario? Si no, pueden hacerlo estrictamente para este momento de la audiencia y siempre bajo responsabilidad del sistema penitenciario. Por favor, abogada. Gracias. Bueno, el motivo por el cual la defensa del señor José Antonio Alvisúrez Díaz ha solicitado esta vista pública es con el objeto de que de viva voz puedan escuchar y analizar los claros agravios que se han cometido en todo el proceso instruido en contra del procesado. Esto inicia con la sentencia de primer grado, en la cual la respetable juzgadora, al emitir su sentencia, lo hace
con inobservancia de la ley, especialmente sin observar el artículo 7 del Código Penal, que establece que en materia penal la analogía es prohibida. El artículo 14, que también se refiere a que en materia penal tanto la analogía como la interpretación extensiva es prohibida. El artículo 300 y la duda también favorece al reo, lo establece el artículo 14 del Código Procesal Penal. Asimismo, no aplica el 385 del mismo cuerpo legal, que se refiere a que las sentencias deben ser proferidas usando la sana crítica. Asimismo, el artículo 388 del mismo cuerpo legal, en el cual se refiere que en las sentencias no se pueden acreditar hechos distintos a los que contiene la acusación. En ese sentido, honorables juzgadores, magistrados, con el objeto de demostrar efectivamente la no aplicación de esas normas, si me permiten, voy a leer cuál es la acusación que hace el Ministerio Público y oportunamente cómo razona, para ir de esa manera poder entendiendo y demostrando que efectivamente la juzgadora en primera instancia no emite su resolución conforme a derecho, lo cual ha llevado hasta esta acción constitucional de amparo. Puede proceder, abogada, únicamente en las partes conducentes. Ok. En la acusación el Ministerio Público establece, dice momentos antes en que finalizó el baile social que se celebraba en dicho salón, usted tuvo una discusión con el señor Kevin Alberto Urlá Lemus. Posteriormente, usted abordó y piloteó una motocicleta acompañado de otra persona de sexo masculino, y cuando vio que el señor Kevin Alberto Urlá Lemus se encontraba de pie junto a la motocicleta que se encontraba estacionada sobre la calle principal frente al lote 2, zona 1 de la aldea Los Planes, disparó a la humanidad del señor Kevin Antonio Urlá Lemus. El nombre en la acusación no está correcto. Y le provocó la muerte. Posteriormente, usted se fue a la fuga a bordo de la motocicleta en la cual se conducía y la persona que lo acompañaba. En múltiples presentaciones he dicho que no se pretende valorar la prueba. Sin embargo, honorables magistrados, es importante, es inevitable que se pueda hacer referencia, porque estamos hablando de no aplicar la ley y de no existir un razonamiento lógico en cuanto a lo que se reveló y en lo que arriba la conclusión de la respetable juzgadora en ese momento. El Ministerio Público hace esta acusación y dentro de los medios de prueba con los que pretende dar consistencia a su acusación está un examen pericial para determinar toxicológico, en el cual pues lo que se determina es que el fallecido tenía de 1 a 2 gramos de etanol, lo cual produce ciertos estados de emoción, si no bien es cierto, no está ebrio. Dentro también de los testigos está la madre del fallecido, quien dice que se asusta porque ellos se llevaban bien, que ellos le decía Tonito a mi patrocinado, y que se extraña de que por qué sucedió eso, y una situación de elementos que se sustenta la acusación con declaraciones testimoniales. Como repito, honorables magistrados, aquí no se está valorando la prueba, pero es inevitable que se haga referencia. Nunca dentro de las pruebas materiales se encontró un arma, nunca se encontró una motocicleta, ni pudo establecerse que mi patrocinado pudiera tener haber tenido pues una arma ni una motocicleta. Lo que se concluye dentro de la misma prueba es de que había una multitud, porque era una fiesta de aldea, que fue a las 11:30 de la noche, que sabemos que en las aldeas pues hay poca visibilidad, y que efectivamente no hay ninguna discusión, que como
al concluir la sentencia, y es a lo que yo me refiero, honorables magistrados, que como la señora juzgadora acredita otros hechos distintos que le favorecían a mi patrocinado, eso crea una duda razonable, de lo cual, conforme el artículo 14, debió absolver. Y con la venia de ustedes voy a leer cómo concluye la respetable juzgadora para poder demostrar que no tiene congruencia ni fue emitida con una crítica razonada, un hilo conductor que pudiera determinar que la acusación y los medios de prueba eran congruentes en sí para llevar a el delito que se le ha sindicado. En la página 46, si me permite. Proceda, por favor. Dice, es de tomar en cuenta en este punto que los testigos Lemus Urlá y Alvisures Arribillaga, si bien refieren que el procesado fue quien hizo los disparos, también aseguraron que entre el procesado y la víctima no hubo ningún altercado, mientras la acusación del Ministerio Público establece que hubo una discusión. Altercado o discusión anterior a los disparos, lo cual induce a creer que si bien de parte del procesado no hubo una intención dolosa o un motivo para querer provocarle la muerte a Kevin Alberto Urlá Lemus, también lo es que los actos por él desarrollados al haber efectuado en forma indiscriminada los disparos con el arma de fuego que portaba, lógico es creer que al efectuar los disparos en un lugar donde había un grupo de personas, los mismos pudieran impactar en la humanidad de los que ahí se encontraban. Y en este caso, uno de los disparos impactó en la humanidad de Kevin Alberto Urlá Lemus. Conforme a la doctrina, si bien es cierto, pues estos elementos, y sigue diciendo, dice, es bien sabido que el hecho de activar un arma y hacer un disparo de la misma sin una razón suficiente conlleva el peligro de que ese disparo pueda provocar resultados gravosos si el mismo se produce en la humanidad de cualquier ser humano, como ha sucedido en el presente caso, en el cual, si bien podríamos decir, el procesado no tenía la intención directa de provocarle la muerte a Kevin Alberto Urlá Lemus, las consecuencias de este disparo fueron fatales para el mismo. Honorables magistrados, la jurisdicción se ha delegado a magistrados para ser garantes de los derechos de los ciudadanos. Y la jurisdicción prevalece el principio de jura novit curia, que significa el juez conoce el derecho. El artículo 388 del Código Procesal Penal establece que en la sentencia no se podrán dar por acreditados hechos distintos a la acusación. El agravio es claro. El razonamiento que hace la respetable juzgadora no es congruente con la acusación, ni con los medios de prueba, ni con el tipo penal que se les indicó. Porque en el homicidio existe un delito que se llama homicidio preterintencional. Y al haber arribado la respetable juzgadora sentenciadora en ese momento de que dentro de lo que se reveló en la prueba, ella pudo determinar que no hubo una discusión porque ninguno de los medios de prueba con la que el Ministerio Público pretendía fortalecer su acusación, ninguno dice que ellos habían discutido, son primos. La misma madre del señor determinó que ella era madrina y que quería a Tonito y que no sabe por qué sucedió eso. Honorables magistrados, este caso tocó mi corazón y creo que aquí debe hacerse justicia. No podemos emitir sentencias arbitrarias, sentencias donde no se aplique la ley, para que puedan determinarse y aplicarse y limitársele la libertad a un guatemalteco, que es un guatemalteco común y corriente.
Sin embargo, siguiendo el proceso, se apela la sentencia por no existir el suficiente fundamento y por no aplicar la ley. Los magistrados de la Corte solo resuelven de que la sentencia es extensa y tiene suficiente fundamentación. Claro, la sentencia es de 46 páginas, pero el contenido, honorables magistrados, ahí se denotan, se visibilizan las contradicciones y que la juez no aplica el artículo 388 porque debería de haberle dado una calificación diferente, y los mismos argumentos que estoy exponiendo son los que he expuesto de manera insistente. Sin embargo, toma mi persona hasta en el momento de la casación, presento el recurso de casación por el submotivo número 1, que se refiere pues a otras circunstancias como son las que no se, si me permite leer el artículo 440 para establecer los submotivos que esta defensa interpone la casación, que es el subnumeral número 1 y número 2, en el cual dice: cuando la sentencia no resolvió todos los puntos esenciales que fueron objeto de la acusación formulada o que estaban contenidos en las alegaciones del defensor, ya que previamente pude denotar que el defensor anterior alegaba que no se le estaba dando la calificación correspondiente a la acción que se había revelado. Y el numeral 2, que si la sentencia no expresó de manera concluyente los hechos que el juzgador tuvo como probados y los fundamentos de la sana crítica que tuvieron en cuenta. Al darle trámite a mi recurso, no le dieron trámite a mi recurso solamente por el subnumeral 1 y me votaron el subnumeral 2, que era el principal, era por la incongruencia de los hechos en cuanto a la plataforma probatoria y en cuanto a la plataforma jurídica. No le dieron trámite. Sin embargo, al dictar la sentencia correspondiente, lo que me resuelve es que es improcedente, porque no era el subnumeral primero el que tenía que haber sido la causa de mi recurso, sino que tendría que ser el subnumeral 2. Honorables juzgadores, si al inicio de mi memorial de casación de mi recurso yo claramente expongo los dos submotivos, es ahí, honorables magistrados, donde todo el proceso se ha manejado con todo respeto de los juzgadores, con cierta indiferencia y hasta cierto punto con cierta irresponsabilidad, porque es claro que no ha habido congruencia ni con la acusación, ni con los medios de prueba, ni con el tipo penal que se le ha acusado a mi patrocinado, en el cual se le ha emitido una sentencia condenándolo a 15 años de prisión. Cuando no existían los suficientes medios de prueba, la juez tuvo que haber aplicado el artículo 14 y absolverlo porque había una duda razonable. Nunca discutieron, nunca dentro de los hechos que se revelan, el señor claramente iba conduciendo su moto, había una multitud y todo eso, como repito, no estoy pidiendo que valoren la prueba, estoy pidiendo que efectivamente la jueza al emitir su sentencia no había un razonamiento lógico en lo que se le acusó y en lo que concluyó, y que más bien la conclusión favorecería al procesado, porque ella misma dice que no había un hecho doloso, que no existió la intención. Por lo tanto, con el principio de juris nubicuria, ella debió darle el encuadramiento, porque así mismo lo establece la ley. El juez deberá darle la calificación o podrá darle la calificación jurídica conforme los verbos rectores del delito. En conclusión, honorables juzgadores, creo que es lógico y se visibiliza porque está escrito
en cada uno, tanto en la imputación como en la conclusión a que arribó la honorable juzgadora. Y no es justo que se le condene 15 años cuando hay duda razonable en cuanto a los hechos que se revelaron en la prueba. Por lo que solicito, honorables magistrados, que se acceda a la protección constitucional de amparo solicitada y se retrotraigan todas las actuaciones y, de ser posible, pues se acceda al amparo provisional, toda vez que ya va a ser 4 años que mi patrocinado está privado de libertad con esta sentencia que realmente es contradictoria, incongruente y notablemente sin observancia de la ley. Solamente, honorables magistrados. Muchas gracias, abogada Rosales Estrada de Sandoval. Finaliza la audiencia con la participación del Ministerio Público a través de la fiscal especial Silvia Patricia López Cárpano de la Unidad de Impugnaciones, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Por favor, abogada. Muchas gracias, honorables magistrados. Respetuosamente, el Ministerio Público quiere recordar que el Ministerio Público tiene como función principal velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, siempre actuando con objetividad, imperatividad, imparcialidad y con el principio de legalidad. Es de recordar a la abogada amparista que el amparo precisamente es que debe de analizarse el acto reclamado, porque el artículo 265 de la Constitución de la República viabiliza la acción de amparo cuando haya una amenaza, restricción o violación a derechos que la Constitución y las leyes de la República lo ameritan y lo garantizan. Hay que hacer claridad en que el acto reclamado en esta vista de amparo, en este amparo, es la resolución de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de fecha 17 de marzo del 2016. Además, tenemos que darnos cuenta que en los argumentos del amparista hace referencia a otras resoluciones, a otra resolución, y que la presente vista pública no se trata de un debate oral y público, porque esas etapas ya están precluidas. La Corte de Constitucionalidad en amparo no puede revisar lo actuado por los honorables jueces y magistrados de las Cortes, tanto de apelaciones como de la Suprema. Además, se pretende también con los argumentos del amparista que se valore prueba, y sabemos los hechos acreditados permanecen inalterables conforme el artículo 430 del Código Procesal Penal, y en ningún momento del proceso se ha violado el derecho de defensa. Por el contrario, se han utilizado por parte del procesado todos los medios recursivos y vías correspondientes para salvaguardar sus derechos, principalmente el de defensa. Hay que recordar que precisamente todo se origina por la violación de un derecho a la vida, un homicidio de otra persona, y que eso ya fue juzgado. Ya están esos hechos acreditados, ¿verdad? Dilucidar si es un homicidio preterintencional, eso ya está resuelto. Pero me quiero concretar precisamente a lo que es objeto de este amparo, que es la resolución de la Corte Suprema, sentencia de fecha 17 de marzo del 2016, donde declaró improcedente el recurso de casación promovido por el procesado José Antonio Alvisures Díaz. Esta unidad de impugnaciones del Ministerio Público, al realizar el análisis correspondiente, comparte el criterio de la Honorable Corte Suprema Cámara Penal
del acto reclamado de fecha 17 de marzo de 2016, puesto que en ningún momento se ha vulnerado el derecho de defensa. Sin embargo, el amparista aduce a que un motivo diferente en el rechazo se pudo haber hecho, que era el 440, numeral 2. Pero contra ese rechazo no interpuso ninguna vía legal, ningún amparo, sino esperó hasta ahorita que se resolvió el recurso de casación. Y contra este recurso, esta sentencia de recurso de casación, es que está el presente amparo, el acto reclamado, que es la sentencia de la Cámara Penal, de la Corte Suprema. Precisamente es de recordar, ¿verdad?, que no es viable, por la valoración de la prueba, plantear recurso de casación por el artículo 440, numeral 2, porque la valoración de los medios de prueba lo hace precisamente el tribunal sentenciador, y la sala jurisdiccional solo verifica si se han aplicado las reglas de la sana crítica razonada. Solo es para recordar esto en relación a varios fallos de la Corte de Constitucionalidad que se han emitido en este aspecto. Lo que se puede vislumbrar es que hay una inconformidad por parte del amparista, y pasar la Corte de Constitucionalidad pretende de que pase a ser una instancia revisora, lo cual no puede ocurrir en una acción de amparo. Tenemos también que el rechazo fue la resolución de 8 de septiembre de 2015, y precisamente ese rechazo no se hizo uso de ningún medio recursivo. Es importante señalar que el amparista interpone esta acción de amparo en contra de lo resuelto por la Cámara, y no se puede retrotraer un supuesto agravio cuando se rechazó es el motivo del 440, numeral 2, sino concretarnos al 440, numeral 1, donde se declaró sin lugar el recurso de casación de la Corte interpuesto por el recurrente ante la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal. De tal manera se concluye que el acto reclamado de fecha 17 de marzo de 2016, sentencia a la Corte Suprema, Cámara Penal, no causa ningún agravio ni lesión a derecho ni garantía constitucional alguna. Se ha cumplido con el debido proceso, se ha cumplido con el derecho de defensa, el principio de legalidad, y el Ministerio Público, a través de la Unidad de Impugnaciones, requiere a la Honorable Corte de Constitucionalidad que se deniegue la acción constitucional de amparo promovida por el amparista, el procesado José Antonio Alvisúrez Díaz, en contra de la Corte Suprema de Justicia, y se confirme la sentencia dictada por la Corte Cámara Penal de fecha 17 de marzo del 2016, porque no hay vulneración a garantía ni derecho alguno. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada López Cárcamo. Se declara clausurada la presente audiencia. Buen día.